Bienvenidos sean a este canal, bienvenidos a la primera entrega que hacemos de una serie de videos que estaremos incursionando y que estaremos presentando con mucho gusto para todos ustedes, si es que les gustan los videos de su servidor. Mi nombre es Gabriel Ramírez. Se nos ha dicho en múltiples ocasiones que Rusia tiene un pensamiento de conquista y que solamente Ucrania es la primera de las muchas incursiones que planea hacer en el este de Europa. Vamos a ver y vamos a tocar una teoría en la cual cómo la expansión de la OTAN mediante una línea de tiempo ha sido ya influenciado y ha empujado a la potencia rusa a ver esta expansión como una amenaza e incursionar mediante una operación especial en el este de Ucrania. Y vamos a ver si existe un pensamiento de conquista por parte de Rusia o de protección. Sin más por el momento, comenzamos. Bueno, pues comenzamos ya como antecedente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en vísperas de que termine la Segunda Guerra Mundial, Occidente, encabezado por Estados Unidos, se yergue como la figura hegemónica en la cual está defendiendo los valores del mundo libre. Y ante este acontecimiento solamente ve a la URSS como un oponente. Y mediante los tratados de Bretton Woods desarrolla una serie de instituciones en las cuales se afianza, ¿no? Se asegura ese poderío y esa hegemonía en el mundo. Ante el reparto del mundo de Europa con la URSS, el general Patton va a ser una de las voces disidentes. Tan es así que varios historiadores, entre ellos pongo uno aquí, es el que pone una teoría acerca de que él tuvo un accidente y no fue tan accidente, sino es un atentado en su contra en la cual pierde la vida. Y ante este acontecimiento, la Oficina de Servicios Estratégicos, el antecedente de la CIA, logra acallar una voz importante de la disidencia. Y es así como la organización del Tratado Atlántico Norte comienza, ¿no? En 1949. Y entonces es integrada por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Sabemos hoy en día que la URSS planeó integrarse y presentó una solicitud para ello, en la cual es rechazada, ¿no? Es ignorada por parte de la alianza. Entonces la URSS toma que esta alianza va no en pro de la seguridad de Europa, sino en amenaza de la URSS. Por lo tanto, en 1945 ellos van a responder, ¿no? Aquí vemos como en 1952 se integra Grecia y Turquía. En 1955 se integra este pacto de Varsovia, donde van a estar todos los países alineados a la URSS o los que simpatizan con ella. Vemos que es el caso de Alemania, la Alemania ocupada por la URSS, la Bulgaria, Checoslovaquia, la Hungría, la Polonia, Rumania y los países observantes que tenemos aquí. Estos países van a estar haciendo el pacto de Varsovia y van a hacer el reparto de Europa, uno en pro de Estados Unidos, uno en pro de la URSS, y Estados Unidos rivaliza en el mundo contra la URSS. Esto lleva a cabo que todas las potencias se comiencen a armar, ¿no? Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial termina con una serie de bombas atómicas que son lanzadas a Japón. Y entonces, como las armas nucleares son una gran amenaza para la seguridad de la URSS y así como una garantía para su misma seguridad, entonces va a comenzar la carrera armamentista, ¿no? Entonces tenemos una serie de eventos en las que Estados Unidos, ese es uno de los datos de la ONU, desarrolla más de 1000 pruebas nucleares, ¿no? La Unión Soviética hace más de 700,
el Reino Unido hace 45, Francia hace 210, China hace 45, la India hace una, y posteriormente algunos países seguirán incursionando en armas nucleares. Y esta serie de eventos van a desarrollar en el mundo una serie de acontecimientos, ¿no? Esta geopolítica real en la cual los países se están armando y se ven a sí mismos, se ven unos contra otros como amenazantes a su seguridad e integridad, comienzan a hacer esta carrera armamentista y el mundo comienza a sentir los efectos, ¿no? Entonces vemos cómo una serie de soldados, dice el conejillo de Indias, durante las pruebas nucleares secretas en la isla de Navidad. Son diferentes pruebas nucleares que van a ser las diferentes potencias y todo el mundo se comienza a lanzar bombas nucleares al aire, ¿no? Y esto provoca un aumento en el cáncer. Esto lo tenemos, son gráficas de México, del INEGI. Y vemos cómo hay un pico en 1970 a 1960. Posteriormente cae, pero ya no a los niveles que se tenían en 1960, ¿no? Sino ya muy, muy por arriba. Y comienzan a haber una serie de acontecimientos cancerígenos en la población. Esto está súper registrado. En el mundo se incrementan los niveles de cáncer, ¿no? Y veo una propaganda de cómo te dicen que si fumaste en 1960 y 1970, posiblemente contraigas cáncer, pero no te van a decir que en esas fechas estuvieron lanzando bombas nucleares al aire a diestra y siniestra. Incluso Francia va a estar haciendo una serie de pruebas nucleares en sus islas y este contaminante nuclear, este contaminante radiactivo va a llegar a México. ¿Sí? O sea, todos los países se ven influenciados de alguna manera u otra en los problemas geopolíticos en el mundo, ¿no? Y tenemos un conflicto, una crisis en 1962 ya en estas potencias, ¿no? La crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Vemos como Nikita Khrushchev, Nikita es el presidente de la URSS, que no se nos olvide que es el general que estuvo en la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta que existió en la Segunda Guerra Mundial y en muchas. Es una guerra durísima, donde se perdieron muchas vidas por ambos grupos, y es una prueba del patriotismo que tienen la URSS, ¿no? Concretamente los rusos. John Kennedy es el que le toca encabezar las potencias occidentales. Y pues bueno, ¿cómo comienza esta crisis? Estados Unidos comienza a desarrollar bases nucleares, con misiles de capacidad nuclear, para apuntando, así lo toma la URSS, a sus territorios, ¿no? Vemos una base en Turquía, vemos una base en Italia y vemos otra en Reino Unido. Sin embargo, la URSS va a responder llevando submarinos con capacidad nuclear a Cuba. Y entonces el mundo, esto ocurre en octubre de 1962, ¿no? Y es un lapso no mayor a 15 días donde el mundo entra en crisis, ¿no? Donde la posibilidad de que las dos potencias nucleares entren en conflicto y se lleve a cabo una guerra de dimensiones catastróficas amenazan con el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo estuvo atento. Y entonces, antes de esta crisis, en 1961, se hace una tercera vía, que es el movimiento de los países no alineados. Estos países no alineados van a querer no quieren tomar una alternativa distinta, más bien quieren tomar una alternativa distinta al que las potencias les están diciendo. Por un lado, vemos que el occidente, encabezado por Estados Unidos, pide al mundo que se alinee, y la URSS, haciendo lo propio, pide al mundo que se alinee. A todos los países de partidos socialistas se piden que se alineen a Moscú. Entonces los demás países comienzan a hacer un movimiento de países no alineados, una tercera vía.
Aquí vemos en la parte de los Balcanes de Europa a la extinta Yugoslavia, un país que era socialista, pero que no se alineó a los intereses de Moscú, tampoco quiso alinearse a los intereses de Occidente, porque es socialista, es un sistema que les funcionó y es un sistema al que no quiere entregar, ¿no? Entonces, esta serie de países se van a oponer a esas dos alternativas. Y entonces el mundo se comienza a dar una serie de enfrentamientos, ¿no? Esta confrontación entre la URSS y Estados Unidos y la OTAN, concretamente, que es encabezada por los Estados Unidos, comienzan a tener una serie de conflictos en todo el mundo. Y desde 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1990 se van a dar una serie de conflictos. Son más de 100 en todo el mundo, por eso no nos podemos detener en cada uno de ellos, pero claro que cada uno tiene una relevancia importantísima de qué y cómo jugaron las potencias en estos países. Aquí vemos a México de 1952 al 2000, unos los tienen hasta los años 90, se va a dar algo que es la Guerra Sucia, donde la CIA va a estar involucrada en México y se van a dar una serie de enfrentamientos contra los opositores del Estado, donde, bueno, pues está la famosa matanza de Tlatelolco, las famosas guerrillas que se levantan socialistas contra el gobierno y terminando una de ellas como el movimiento zapatista. Y entonces el mundo comienza a estar amenazado por estas dos potencias y estas dos potencias comienzan a disputarse el mundo, la influencia del mundo. Y vemos esta serie de guerrillas, de conflictos que comienzan a deshacer la estabilidad del mundo, ¿no? Esto con el fin de cooptar a los que mayores número de países se pueda, ¿no? Y se termina con un golpe de Estado que lleva a cabo la Unión Soviética. Este es un intento de golpe de Estado que tiene la Unión Soviética y desde 1945 hasta el 90 se van a dar esta serie de conflictos en el mundo y terminan con la OTAN, ¿no? ¿Y qué es lo que por qué termina con este golpe de Estado? Bueno, porque existe algo que lo clasifica Vladimir Putin como la peor tragedia geopolítica del siglo XX. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en 1989 se cae el muro de Berlín, se derrumba, y con ello se derrumba toda la influencia, comienza a desmoronarse como una pirámide de naipes en todo el mundo, la esfera de influencia de la URSS. Y vemos, aquí ya vimos en 1982 cómo se integra España a la OTAN. Y en esta tragedia, esta mayor tragedia geopolítica que se lleva a cabo en el siglo XX, se desintegra todo el poderío de la URSS. Todo aquel potente bloque soviético, aquel potente bloque socialista, resultó que no sobrevivió. Se administró mal, en la cual se comienzan a fragmentar esa URSS. Entonces tenemos aquí 1989, la caída del muro de Berlín y el intento de golpe de Estado que se le hace a Gorbachev, y como este señor se llama Boris Johnson, el que está dándole como una indicación con el índice a Gorbachev, porque es el que lo rescata supuestamente de ese intento de golpe de Estado, y se fragmenta, se destruye, se desmorona la URSS. Y comienzan a hacerse países como Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, que son los países del Báltico, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. Son
muchísimos países que comienzan a desintegrarse y se desprenden de la OTAN. Este es un acontecimiento. Entonces, ¿quién es el gran ganador de esta Guerra Fría? Estados Unidos. Estados Unidos se ve a sí mismo como el gran vencedor de la URSS y el mundo ve a Estados Unidos como el modelo a seguir. Y entonces, Estados Unidos ya no tiene que disputarse, ya no existe una bipolaridad, ahora existe una unipolaridad. Aún China no es relevante en el mundo. China aún permanece dormida y Estados Unidos ya no tiene con quién rivalizar. Ahora Estados Unidos es el que gobierna el mundo. Se dio algo que es el Pacto de Caballeros. Este es un famoso acuerdo que no se firma, sino que se pacta de boca a boca entre la URSS, que es Gorbachev, y Bush padre. Bush padre queda con la URSS de que no van a llevar a cabo una incursión, una expansión por parte de la OTAN hacia Europa del Este y concretamente hacia los países exmiembros de la URSS. Vamos a ver qué pensaba Bush padre acerca de esto, ¿no? Dice, los soviéticos no están en posición de dictar la relación de Alemania con la OTAN. Me preocupa ese discurso de que Alemania no debe, en su totalidad, permanecer a la OTAN, al infierno. Nosotros ganamos, ellos no. No podemos dejar que los soviéticos nos roben la victoria con las garras de la derrota infligida. El mundo se ve a sí mismo sometido a los intereses de Washington. Esto es algo que una potencia ya se ve a sí misma como el hegemón y como el gobernante del mundo. No hay que olvidar que durante mucho tiempo se le dijo que Estados Unidos era la policía del mundo. Entonces, este pacto se rompe, ¿no? Y comienza a darse una política de expansión por parte de la OTAN al este de Europa. Primero, porque Estados Unidos no quiere dejar de tener presencia en Europa, quiere, es más, ampliar su influencia en Europa. Es más, casi si Estados Unidos si hubiera tenido oportunidad de tener un banquillo en la Asamblea de la Unión Europea, lo malo es que no están en Europa, si fuese posible lo hubieran hecho. Pero esta política expansionista por parte de la OTAN, en la cual Bill Clinton va a ser parte, va a haber muchos opositores. Entre ellos, una de las mentes más eminentes en la diplomacia estadounidense, como es George Kennan. Este señor Kennan fue un diplomático, un político que sirvió a los intereses de Estados Unidos en Moscú. Él contuvo en múltiples ocasiones la expansión de la influencia de la URSS, pero él entiende que la URSS era el enemigo de Occidente, no la Rusia que existe. Él ve cómo Rusia no es la URSS, porque la URSS era atea y era a su vez socialista. La Rusia que se ha formado es una Rusia cristiana, es una Rusia que desprecia el comunismo, que no mira al comunismo como una opción, sino como unos grilletes a los que han tenido que arrastrar. Sin embargo, Bill Clinton tiene la imperativa decisión, aquí lo pongo con Mónica, Bill Clinton va a tener la decisión, o va a dar la decisión de que se expanda la OTAN. Y esa primera oleada de expansión no va a ser tan agresiva como las que vienen, pero sin embargo
los especialistas y los diplomáticos que estuvieron en la Guerra Fría y sirvieron a Estados Unidos lo ven, como dice, lo titula aquí en su artículo, un fatal error. Un error fatal. Kennan no quiere que se expanda la OTAN al este de Europa. Primero, porque Rusia ya no representa una amenaza. Y no hay que olvidar que Rusia, aunque ya no es la URSS, aún conserva la gran parte del poderío nuclear. Entonces, una expansión a la Europa del Este representaría más una amenaza para Rusia en vez de una seguridad para Occidente. Y tener a una Rusia como enemiga con armas nucleares no es benéfico para la seguridad de Occidente. También vamos a ver a un general, a un exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad. Este es un militar. Este es el comandante de infantería. Ay, perdón, ¿cuál comandante de infantería? Este es William Edom. Este es William Edom, el famoso militar William Edom. De esta manera, William Edom también va a ser una de las voces críticas a Bill Clinton. Y escribe un artículo criticando la política exterior de Estados Unidos y escribe lo siguiente. De esta manera, la administración demuestra poca coherencia a la hora de diseñar la política exterior y la estructura de las Fuerzas Armadas, preparándolas para hacer frente a una amenaza a la que no tienen que enfrentar. Tampoco parece tener prisa por evitar que nos dirijamos hacia el desorden internacional. A ver, dice, estamos buscando una amenaza donde no la hay, o la cual no tenemos que enfrentar. Y esa es la primera parte que ve. No hay una política de seguridad que diseñe seguridad para Occidente, sino que nos está llevando a una confrontación y hacia un desorden. Continúa diciendo, la primera misión de la OTAN en relación con Europa Oriental no es la defensa contra las fuerzas rusas, sino proporcionar una cobertura al desarrollo interno de aquellos países y conseguir atraerlos hacia la comunidad liberal de estados democráticos. O sea, le está diciendo, hay que atraerlos, que ellos vengan y formen parte de nuestros intereses. Hay que hacerlos parte del sistema. Ya no hay con quién rivalizar. Ellos no solamente tienen un sistema y es el que Estados Unidos ponga. Ya no tienen que ver una amenaza. Y continúa diciendo, es evitar que los antagonismos nacionales y étnicos se conviertan en guerras o que sean explotados, como ha sido en Yugoslavia. ¿Se acuerdan de esos países no alineados que les mencionaba, de la extinta Yugoslavia, un país socialista a la cual la OTAN bombardeó y balcanizó? ¿Qué se dice balcanizó? Pues bueno, que fracturó en diversas repúblicas, en diversos estados. Los nuevos límites de la OTAN se convertirán en una muralla solamente si los rusos deciden que lo sean, imponiendo su amenaza. A ver, dice, nos estamos expandiendo. Esta expansión puede funcionar en forma de alianza, o nos estamos poniendo un bloque de muralla. O sea, nos estamos aislando de Rusia, siendo que Rusia para los temas de Europa es central. Sin Rusia no hay seguridad en Europa. Rusia es clave en la seguridad de Europa. Y esto lo saben los militares y los que estuvieron involucrados en la Guerra Fría. Por lo tanto, ya no ven a Rusia como esa URSS, ven a Rusia como un potencial socio estratégico. En esta era de Bill Clinton hay un oficial también del ejército militar llamado Ron Aledo.
también hace una crítica acerca de la OTAN, de la expansión de la OTAN, y lo atribuye primero, al igual que William Edom, a la falta de visión. No saben lo que nos están llevando, pues lo saben, ahora sabemos que hay un estado profundo, pero pareciera que no tiene pies ni cabeza, porque nos dicen que bajo el pretexto de seguridad van a llevar incursiones que amenazan la seguridad de Rusia y posteriormente nos desestabilice nuestra propia seguridad. Entonces no tiene sentido el modelo de seguridad que está diseñando en aquel momento Bill Clinton. Pero lo dice que lo hace por la falta de visión, por tener influencia en Europa y buscar el voto húngaro y polaco. También hace referencia de cómo un grupo de diplomáticos, militares, embajadores y secretarios hacen la firma de la Carta Abierta. Esta Carta Abierta es una serie de críticas que se le hacen también a Bill Clinton y se le trata de persuadir de que no se expanda al este de Europa. Recordemos, y les vuelvo a decir, esta no es una expansión agresiva respecto a las otras, pero ya lo veían como el inicio de una serie de conflictos que nos iban a llevar hacia Rusia. Y entonces, haciendo caso omiso a estos expertos militares y diplomáticos y exfuncionarios, comienza a anexar a Polonia, Chequia y Hungría en 1999. Hay que tener en cuenta que en 1999 Rusia tenía que combatir una serie de atentados terroristas. Boris Yeltsin era presidente y Vladimir Putin apenas figuraba como primer ministro. Tucker Carlson hizo la entrevista a Vladimir Putin. En la entrevista, Vladimir Putin decía que tuvo una conversación con Bill Clinton, en la cual Putin le pedía a Bill Clinton integrarse, o tenía el pensamiento de que Rusia debería unirse a la OTAN. Eso lo dice en una noche. Bill Clinton le dice que no sería mala idea. En la mañana siguiente, Bill Clinton le dice que sus asesores le han recomendado no. Rusia no se va a unir a la OTAN. El hegemón de la OTAN es Estados Unidos. Si entra Rusia a la OTAN, se tendrían que disputar el poder de Europa. Entonces Estados Unidos no quiere disputarse el poder con nadie. Y entonces tenemos la era de George Bush. En esta era de George Bush se va a llevar a cabo una de las expansiones más agresivas que se han tenido. Esta expansión se da bajo la justificación del 11 de septiembre, que cualquier ingeniero que tuviera conocimientos en infraestructura podría saber que ese 11 de septiembre, más que un atentado terrorista, pudo no ser tanto, ¿no? Pudo haber sido más bien ¿cómo lo podría decir? Un autotentado. Entonces tenemos que George Bush quiere integrar a 7 países, más bien los integra en el 2004. Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía, ya países que han sido parte de la extinta URSS. Y el actual director de la CIA, Burns, advierte sobre el efecto provocador de la expansión de la OTAN para Rusia y advierte que Ucrania, al entrar a la OTAN, sería objeto de conflicto por Crimea. Ya todo el mundo está viendo que la política exterior de los Estados Unidos está empujando a una misma expansión que en este momento Rusia es débil para contenerla o para enfrentarla, pero que es una debilidad temporal. No es una debilidad que ha sido provocada por las fuerzas externas o por una guerra, sino que ha sido por una mala administración que se llevó a cabo la implosión de la URSS y posteriormente
una mala administración de gobernanza que ha desintegrado esta URSS, ¿no? O sea, lo ven como una debilidad temporal, no lo ven como una debilidad propia de ellos, ¿no? De la URSS. Entonces, George Bush integra a estos países, ¿no? Entonces vemos cómo la OTAN comienza a tomar Europa, ¿no? Estos son los de color morado, son los países que inician la OTAN. Los países que están en verde son los que se van integrando, los negros son la primera expansión que lleva a cabo por Bill Clinton, los que están en color rojo son la expansión de George Bush. Y entonces no hay que olvidar que en el 2004 se lleva a cabo una revolución naranja. ¿Y qué es una revolución naranja? Pues bueno, se hacen unas elecciones en Ucrania, en la cual está Yushchenko y Yanukovych. El primero es apoyado por George Bush por los intereses de Estados Unidos y el segundo está apoyado y mira los intereses de Rusia. Entonces se hacen unas elecciones. Estas elecciones las gana Yanukovych en las primeras elecciones. Entonces empieza a hacer una revolución naranja. Ahora sabemos que esta revolución naranja estuvo participando la CIA como agente desestabilizador. Entonces hubo una serie de protestas, de trifulcos y conflictos en las calles que llevaron a reanudar las elecciones en Ucrania, en las cuales en estas nuevas elecciones gana Yushchenko. Yushchenko hace un anuncio cuando gana ya con Estados Unidos. Dice: Estados Unidos apoya las aspiraciones de Ucrania en la OTAN. Ya sabemos que varios están diciendo que Ucrania es motivo de conflicto, que no deberían de tocarla porque Rusia se sentiría amenazada. Dice que continúa leyendo y está preparado para ayudar a Ucrania a lograr sus objetivos, brindándole asistencia con reformas desafiantes. Perdonen, voy a ponerme mis lentes para leer esta partecita. Estados Unidos apoya una oferta de diálogo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos leyendo es que primero gana las elecciones Yushchenko e inmediatamente Estados Unidos hace un comunicado donde anuncia al mundo de que la Ucrania tiene planes de adherirse a la OTAN y que Estados Unidos tiene toda la disposición para facilitarle el acceso. Y también le ofrece una serie de instrucciones en las cuales van a potencializar a Ucrania para rivalizar en la zona euroasiática. A ver, el único que rivaliza en la zona euroasiática y que la hegemoniza es Rusia. Entonces, al decir que van a hacer que Ucrania rivalice en la zona euroasiática es porque ya se tiene la idea de que tienen que enfrentar a la Rusia. Esto ocurre en el 2004. ¿Y por qué es tan importante Ucrania? Vamos a ver. Estas son una serie de invasiones que ha sufrido Rusia a lo largo de su fundación desde que fue la Rus de Kiev. Esa Rus de Kiev que formó esta partecita, que está en líneas. Vemos una de las importantes que son ya propias de nuestra época o que se nos viene más a la mente, es la invasión de Napoleón, que entra por esta parte que es Bielorrusia, y la Alemania nazi entra también por Bielorrusia para cuando quiere dirigirse a Moscú, y cuando quiere llegar a Stalingrado tiene que bajar por Ucrania, ¿no? ¿Cómo toma? Entonces Stalingrado es algo que está en la memoria de los rusos por la batalla sangrienta que tuvieron, por esa batalla tan atroz que se cargó con un sinfín de vidas rusas.
Entonces, ellos lo ven como una amenaza a su seguridad que la OTAN, que una alianza con fines militares, esté a las puertas de su frontera y en un lugar tan sensible como lo es Ucrania. Y entonces, ante esta serie de acontecimientos que se están haciendo en el mundo, en el 2007, Vladimir Putin tiene una conferencia, ¿no? Una conferencia en Múnich, la conferencia de seguridad, y ve cómo Estados Unidos obliga a Rusia a estar a la defensiva, ¿no? Y le pide, le exige, mejor dicho, a Estados Unidos que cambie su política exterior con respecto a Rusia. Y recuerda que Estados Unidos rompió su promesa de no expansión, el famoso pacto de caballeros, al expandirse al este de Europa y a los países ex miembros de la URSS. Y también reclama al mundo la unipolaridad. O sea, Estados Unidos está gobernando el mundo y nos está amenazando a nosotros. También hace una serie de recuentos acerca de la Revolución Naranja que se vivió en Ucrania. Y también en el 2008 se lleva a cabo la cumbre de la OTAN, donde se invita a la Rusia, y Rusia también hace una serie de declaraciones donde dice que si la Alianza Atlántica quiere entrar a las puertas de Rusia, todos sabemos que es por Georgia y Ucrania, porque George Bush también ejercía presión directa hacia Georgia y hacia Ucrania, países que colindan y tienen frontera con la Rusia, para que se integraran a la OTAN. Entonces Rusia dice que estos países, si se alinean a la OTAN, lo tomará como una amenaza a su seguridad nacional. Entonces Estados Unidos busca hacer presión a Georgia para que se integre, y se da entonces un primer conflicto. Osetia del Sur es invadida por los rusos, y a lo cual todos los informes apuntan de que Georgia fue el que inició el conflicto, y este conflicto solamente se lleva a cabo del 7 al 12 de agosto del año 2008, apenas unos días. Se ve sometida Georgia y Putin hace esta primera incursión. Esto ante la amenaza de que esto es como una advertencia por si Georgia tiene intenciones de adherirse a la OTAN, porque sabe que esta OTAN no tiene el fin de buscar la seguridad en Europa, sino de contener a Rusia, arrinconarla y hacerle una especie de barrera respecto con el mundo occidental. Y desde 1989 al 2009, estos son los países que se van integrando a la OTAN. Y vemos cómo, en efecto, se van recorriendo hacia el este de Europa y entrando a las puertas de Rusia. Aquí tenemos a Ucrania, aquí tenemos a Georgia. Ya en la era de Barack Obama, se dan una serie de decisiones. También hay que olvidar que el maestro Alfredo Jalife ya decía, ¿no?, cómo Barack Obama empujó erróneamente a Rusia a los brazos de China. Es algo que se había evitado desde la Guerra Fría. Entonces, esta presidencia de Yushchenko, que toca renovarse en Ucrania, pues empiezan a disputar nuevamente, ¿no? Y vemos cómo Obama va a intervenir a favor de Yushchenko y Vladimir Putin a favor de Yanukovych. Y entonces vemos cómo esta parte, una serie de mapas, como en el este de Ucrania se habla más ruso como lengua materna, y por lo tanto tienen una afinidad propia a Rusia. Y vemos también un mapa electoral como Yanukovych, Timochenko y Yanukovych, Yushchenko y Timochenko, van a estar disputándose
las elecciones en el 2010 en Ucrania, y ante estas elecciones las gana Yanukovych. Estas elecciones las gana Yanukovych. Como consecuencia, la familia Timoshenko, que había participado en estas elecciones, es encarcelada en Ucrania. Ucrania desde entonces ya encarcelaba a sus opositores. ¿Y por qué encarceló a la familia Timoshenko? Pues bueno, la familia Timoshenko eran oligarcas de Ucrania. Eran unos oligarcas que velaban por la soberanía y la neutralidad de Ucrania, porque les había funcionado el sistema y no querían competir con los oligarcas rusos y querían tener toda la independencia para hacer negocios con Occidente. Entonces a ellos les funcionaba para su rentabilidad que la Ucrania se mantuviera neutral. Vemos aquí también al expresidente de Ucrania después del atentado, ¿no? Cómo le desfiguraron el rostro. Y ahora vemos cuál es la importancia también que tiene Ucrania respecto a los gasoductos de Rusia hacia Europa. Estos gasoductos se construyeron con el fin de tener presencia y darles algo a cambio. Rusia está comprando la lealtad de estos países con estos gasoductos. Aquí tenemos el Nord Stream 2. Y estos gasoductos alimentan a Europa de energía. Y Ucrania es importantísimo por el paso de estos gasoductos. Entonces vemos cómo Yanukovych, una vez en la presidencia, comienza a hacerse ya no una revolución naranja como la que tuvo inicialmente, sino la famosa revolución de Maidán. Entonces vemos cómo aquí se comienzan a dar protestas en las calles. Esto se sabe actualmente que la CIA estuvo involucrada en la organización. ¿Esto por qué? Porque vimos un grupo de jóvenes que de repente se podían enfrentar de manera organizada a los policías y militares. Con el tiempo supimos que varios exmilitares asesoraron a esos muchachos en el conflicto para que supieran cómo reaccionar. Entonces se dio una serie de enfrentamientos en las cuales buscaban desestabilizar el gobierno. Y aquí tenemos a la mujer repartiendo víveres a los manifestantes ucranianos, y no es nada menos y nada más que Victoria Nuland, una funcionaria de Estados Unidos. Con ello reafirmamos de que la CIA estaba operando en esta revolución de colores. Entonces esta Victoria Nuland, ya una vez que logra desestabilizar el gobierno, comienzan a buscar el candidato que rivalice con Yanukovych, y existe este señor llamado Poroshenko, Petro Poroshenko. Este señor promete la estabilidad y es el candidato de Estados Unidos. ¿Y cómo sabemos que es el candidato? Porque se filtró un audio. Este audio era la conversación de Victoria Nuland. ¿Se acuerdan? Esa mujer que estaba entregando víveres de manera inocente, pareciera, a los manifestantes ucranianos. Tiene un audio, tiene una conversación con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, donde comienzan a designar al candidato. Entonces el embajador de los Estados Unidos le pregunta a Victoria: no tenemos que preguntar a Europa acerca de este candidato. Y de manera muy diplomática y formal, esta señora finísima dice que se joda la Unión Europea. La información, bueno, esta es una información general acerca de la Unión Económica Euroasiática. Una información, esta Unión Económica busca rivalizar con la Unión Europea. Pero también muchos analistas ven
esta unión económica como el surgimiento de un modelo distinto de la URSS, donde si se integra Ucrania y Bielorrusia, uno de los países más grandes de Europa, se estaría formalizando de nueva cuenta la URSS. Entonces es importantísimo que se dispute en esta zona euroasiática. Y vemos también una serie de conflictos que se van a estar realizando. Poroshenko comienza a tener presencia, comienza a tener acuerdos o reuniones con la OTAN. No hay que olvidar que es el candidato de Victoria Nuland, tiene que responderle a sus patrones. Entonces comienza a tener una serie de conversaciones con la OTAN con el fin de anexar a Ucrania a esta organización. Y entonces, después de este tratado, de este acercamiento que tiene Ucrania con la OTAN, se van a dar la invasión hacia Crimea. Rusia comienza a tomar a Crimea. ¿Por qué Crimea? Crimea es la salida que tiene Rusia hacia África del Norte. Entonces, si hablamos de Crimea, hablamos de la política de Rusia en África, un lugar donde hasta ahora se están disputando las potencias. Entonces, como se ve amenazada a sus intereses, Rusia comienza a tomar Crimea. Entonces se formaliza un conflicto entre Rusia y Ucrania. Se comienzan a disputar. Esta mujer, Timochenko, dice, casi la toman como traidora, porque dice, no se enfrenten a Rusia por Crimea. Y la toman como traidora. ¿Esto por qué? Porque no nos engañemos. Rusia, ya para este momento, ya no es la Rusia débil que vimos después de la desintegración de la URSS. Ya es una Rusia que está tomando un papel más relevante y ponderante en la esfera mundial. Entonces, dice, nos estaríamos enfrentando a una potencia armada grande comparada con nosotros. No tenemos movimiento de maniobra respecto a ella y solamente llevaremos a los ucranianos a una muerte segura. Y entonces Occidente busca hacer una serie de acuerdos llamados el Minsk, a los cuales ella también ataca el proceso del Minsk. Ella dice que esos acuerdos no van a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué son los Minsk? Pues bueno, es una serie de acuerdos, son 2 acuerdos que se hacen entre Rusia y Ucrania, que se llevan a cabo en la ciudad de Minsk, que es Bielorrusia, y en las cuales están jugando las potencias como Francia y Alemania. ¿Y para qué fueron estos acuerdos? Bueno, se nos decía que estos acuerdos era para buscar la paz y la reconciliación y una vía diplomática en el conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora sabemos por la voz de la ex canciller Angela Merkel que estos acuerdos solamente se llevaron a cabo para darle tiempo a Ucrania, armarla, entrenarla y capacitarla para el posterior enfrentamiento. Esto no es cosa mía ni es cosa de teoría de la conspiración. Estos son dichos de la propia Angela Merkel. Tan es así que un ex diplomático austriaco, ex vicecanciller, va a decir que la franqueza de Angela Merkel da miedo. A ver, ya estaban preparando al mundo, concretamente a Ucrania, para la guerra. Este es un diplomático, John es un diplomático, es un estudioso de las políticas, es un catedrático, mejor dicho, y él dice lo siguiente: seguir con la política actual también complicará las relaciones occidentales con Moscú. En otros temas, Estados Unidos necesita la ayuda de Rusia para retirar el equipo estadounidense de Afganistán.
¿Se acuerdan de esa salida atroz que llevó Biden, tan penosa esa salida de Afganistán por parte de los Estados Unidos? Pues bueno, fue porque ya estaban peleados con Rusia y necesitaban de Rusia para tener una salida digna a través del territorio ruso. Y continuó leyendo. Llegar a un acuerdo nuclear con Irán y estabilizar la situación en Siria. De hecho, Moscú ya ha ayudado a Washington en estos tres temas. En el verano del 2013 fue Putin quien sacó las castañas del fuego de Obama al forjar un acuerdo en virtud del cual Siria accedió a renunciar a sus armas químicas, evitando así el ataque militar estadounidense con el que Obama había amenazado. Estados Unidos también necesitará algún día de la ayuda de Rusia para contener a una China en ascenso. Ya vemos que en este lapso del 2010 ya vemos a una China ya no de los 90 que no figuraba, ya vemos un gigante asiático que está despertando, un gigante asiático que va creciendo y a pasos gigantescos y que parece que nadie lo está conteniendo, que todo el mundo está viendo a Rusia y nadie ve la amenaza que representa China para los intereses de Estados Unidos. Están tan enfrascados con Rusia, tan motivados con lo bélico contra Rusia, que no ven que China se les está colando. Y Estados Unidos también está. Okay. Sin embargo, la actual política estadounidense solo está acercando más a Moscú con Beijing. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos, al estar empujando a Moscú al conflicto continuo y verlo como amenaza, lo que está haciendo es que Moscú busque socios alternativos, y uno de esos socios alternativos es Beijing. Y si tenemos a Moscú, es una potencia en armamento y con potencial Bueno, continuamos con esta grabación. Tuve que hacer una pausa para ir a buscar algo. Bueno, retomamos el tema de que ante estos conflictos que se están generando contra Moscú, o estos enfrentamientos directos, o estas amenazas que ve Moscú para su seguridad, lo único que hacen es empujarlo a Beijing. Y si juntamos una potencia en armamento con una potencia económica en ascenso, tenemos al enemigo perfecto contra Occidente. Es como lo están viendo. Estados Unidos, continuó leyendo, y sus aliados europeos ahora enfrentan una elección sobre Ucrania. Pueden continuar con su política actual, que exacerbará las hostilidades con Rusia y en el proceso devastará a Ucrania, un escenario en que todos saldrían perdiendo. O pueden cambiar la dirección y ayudar a crear una Ucrania próspera, pero neutral, que no amenace a Rusia y que permita que Occidente repare sus relaciones con Moscú. A ver, Ucrania, lo más inteligente que se puede hacer es que sea neutral. Ucrania no puede jugar para ninguno de los bandos. Si se tira a los brazos de Rusia, ya no tendrá margen de maniobra para Occidente si es que llega a necesitar su ayuda. O si se tira a la ayuda como lo ha hecho, como si se tira del lado occidental, Rusia lo verá como una amenaza directa. Entonces, el enfoque que propone es la neutralidad, que Ucrania sea el punto de acuerdo para las potencias, el punto en el que las potencias puedan negociar, no el punto en el que busquen conflictos armados. Y este punto lo va a respaldar John Kissinger. Que no se nos olvide que el señor Kissinger es el arquitecto de la separación entre Rusia y China. Si alguien contuvo a Rusia fue Kissinger. Si alguien obstaculizó los acercamientos de Rusia con China
era Kissinger, sabía cómo hacerlo, sabía cómo hacer política para contener estos dos. Es muy controvertido, este señor es muy polémico, es el malo para una historia, es el bueno en otra. Lo que hay que reconocerle es que ese señor sabía hacer política para los intereses de los ángeles. Este señor decía respecto a Ucrania: incitaba a los líderes ucranianos sabios a optar por una política de reconciliación entre las distintas partes de su país. Ucrania no debería unirse a la OTAN. Ucrania no tiene que unirse a la OTAN. Es Kissinger. Kissinger está diciendo: no nos enfrasquemos en una guerra con Rusia. Ucrania no tiene que entrar a la OTAN. Continúa después en otra entrevista, va a decir: la relación entre Ucrania y Rusia siempre tendrá un carácter especial en la mente rusa. Nunca puede limitarse a una relación de dos estados soberanos tradicionales. No desde el punto de vista ruso, tal vez ni siquiera desde el punto de vista ucraniano. No hay que olvidar que la fundación de esa zona es la Rus de Kiev. Son naciones hermanas, y esto lo entienden muy bien los grandes diplomáticos. No son naciones separadas, son naciones armadas. Por eso en la entrevista de Tucker Carlson, Vladimir Putin dice que lo ve más como un enfrentamiento, como una revuelta, como una revolución civil, ¿no? Más que como una guerra entre estados. Es una revuelta entre hermanos, es una guerra civil entre ellos. Entonces, ya ante estos acontecimientos, Kissinger dice en el 2016: Rusia debería servir como puente entre Rusia y Occidente, en lugar de, como esto lo pone como también enfatizar, ¿no?, de que Ucrania tiene que ser el puente entre Rusia y Occidente, no la avanzada de cualquiera de las partes, no la avanzada de Occidente contra Rusia, ni la de Rusia contra Occidente, sino como el puente que puede llevar al diálogo diplomático entre Rusia y Occidente. Y de esta serie de acuerdos y dichos que se hacen, pues hacen caso omiso, ¿no? Entonces, el estado profundo en el cual están los Obama se enfrasca en continuar la expansión de la OTAN al este. Y aquí tenemos a países como Albania, Croacia y Montenegro. En el 2017 entra Trump, ¿no? Y esto Trump tiene ganas de estabilizar ya la zona. Trump ya no tiene la intención de seguir escalando, de continuar con esa política que no ha resultado para Estados Unidos para enfrascarse con una pelea con Rusia. ¿Por qué? Porque Trump, vemos que ya no tiene a Rusia en la mira como oponente. El oponente de Estados Unidos ahora es China. Que se acuerdan que nombraba a China en repetidas ocasiones como el enemigo de Occidente, y para contener a este enemigo necesita de Rusia. Entonces, lo que Trump busca es terminar con los conflictos en Rusia por Crimea, y hace una especie de un acuerdo que tiene tres ejes. Uno, dejar de apoyar Estados Unidos a los ucranianos con armamento. Dos, que los ucranianos se comprometan a ceder parte, o que estén dispuestos a ceder parte del territorio de Crimea a los rusos. Y tercero, que los rusos dejen de inmiscuirse en Ucrania. Es un lugar donde todo mundo, es un acuerdo en el que todo mundo tiene que ceder, un acuerdo en donde ya quieren formalizar las vías diplomáticas, y para esto todo el mundo tiene que ceder algo. Estados Unidos tiene que ceder su influencia en Ucrania, Ucrania tiene que dejar y ceder su territorio de Crimea, y Rusia tiene que dejar de desestabilizar las regiones del Donbass.
esas regiones que posteriormente se van a disputar en la próxima operación especial. Y ante estos acuerdos, el mundo se va a voltear en contra de Trump, de cómo es posible que deje a Ucrania sola, cuando ha sido Occidente quien ha empujado, cabezado por el Deep State, que ha empujado a Ucrania a una guerra, a un conflicto con Estados Unidos, con Rusia. Y Trump lo que quería en aquel momento es estabilizar la zona, hacerse amigo de Rusia y así confrontar a China. Y vemos cómo existía una serie de acuerdos que van a quererse implementar entre Trump y Vladimir Putin, y que Poroshenko, ese candidato puesto por los Obama, va a ser quien reviente esta reunión. En el G20, Trump buscaba tener una cita o una reunión con Vladimir Putin, y debido a la crisis en Ucrania, porque amenazó a este señor con traer armas del medio mundo y tomar partes de Rusia, ante esta crisis no pudo haberse llevado la reunión, y este señor Poroshenko es quien revienta las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y se me olvidaba mencionar que en los Obama, ya en el 2015, iniciaba esta serie donde proyectaban a Zelensky como el próximo presidente de Ucrania. Y vemos como en la época de Trump, ya Zelensky figura como candidato para que entre a la presidencia, una vez para que supla a Poroshenko, y una vez que entra a la presidencia, comienzan una serie de acuerdos que buscan realizar con Rusia. No hay que olvidar que en este momento Donald Trump hace peticiones a Zelensky para que investigue a Biden, porque Biden tiene intereses, tiene negocios en Ucrania, y uno de esos negocios son los que los ha orillado a inmiscuirse en esta guerra. Zelensky lo que hace es filtrar esta información, y entonces vemos como Donald Trump se le exhibe por pedir que se le investigue a Biden. Y entonces vemos que Donald Trump se llevaba bien con Putin. E incluso había varios artículos donde parecía que los hermanaban. Putin, bueno, muchos, ya esto no lo podemos saber, esta es una mera suposición, pero posiblemente no hubiese existido el conflicto en Ucrania actual si Donald Trump estuviera en la presidencia. ¿Esto por qué lo sabemos? Pues bueno, en la era de George Bush, Rusia toma parte de Georgia. En la era de los Obama, Rusia toma la parte de Crimea. En la era de Trump, Rusia nos expande. Y voy a recapitular aquí, voy a citar a un general alemán que fue parte de la OTAN, que se llama Gerald Kuhan. Este es un famoso alemán que está en contra de la política que nos está empujando a la guerra mundial. Dice: lo que es crucial, sin embargo, es que cada nuevo Estado miembro debe significar un aumento de la seguridad para todos los estados de la OTAN. Este es el significado de un sistema de seguridad colectiva mutua. Sin embargo, lo opuesto es verdadero. No debe darse el caso de que la OTAN importe una guerra potencial con Rusia a la alianza a través de la membresía de Ucrania. Y para Estados Unidos, Ucrania tiene poca importancia estratégica en comparación con el riesgo de la guerra con una
potencia nuclear como es Rusia. Y entonces, cuando llega la era Biden, Biden comienza a ser más agresivo respecto con la decisión de que Ucrania debe de adherirse a la OTAN. Biden comienza a hacer ejercicios militares. Aquí tenemos una serie de ejercicios militares que se van a hacer en el Mar Negro, en el cual comienzan a hacer un simulacro, una serie de operación que se llama Resistencia. Si la hacen en Ucrania, si la hacen en el Mar Negro, esta resistencia que a Rusia. Entonces Rusia interpreta de que estos ejercicios militares se están enfrascando en su contra y que solamente representan una amenaza a su seguridad. Entonces vemos cómo existen una serie de despliegues de tropa de Rusia hacia la frontera de Ucrania después de estos ejercicios militares. ¿Y la OTAN qué hace con esto? Pues lo que hace es que la OTAN comience a Finlandia y Suecia, mediante lobbies occidentales, quieren unirse a la OTAN. Esto lo vemos como porque Rusia está movilizando sus tropas hacia Ucrania, pero es parte del lobby occidental del Estado profundo para arrinconar a Rusia. Entonces tenemos una serie de declaraciones que hace Stoltenberg, el actual secretario de la OTAN. Dice: la OTAN a Rusia. Solo nosotros decidimos quién y cuándo se pueden unir a la alianza. Hay que desmenuzar bien esta declaración. Solo nosotros, solo nuestro grupo político, solo nosotros decidimos quién y cuándo puede unirse a la alianza. O sea, los estados por sí solos no deciden cuándo unirse a la alianza o si quieren unirse a la alianza. Nosotros decidimos quién tiene que unirse a la alianza y cuándo tiene que unirse a la alianza. Esta declaración, que para Rusia, ¿qué significa? Solamente es una declaración belicista, es una declaración dicha, como no es dicha por un miembro de Estado como es Stoltenberg, pareciera que es una declaratoria de guerra. Vemos como antes del fatídico día de la operación especial, Vladimir Putin tiene una reunión con Xi Jinping, líder de China, y posterior a esto va a tener la invasión. Aquí añado la conversación o la declaración que tiene el coronel español Pedro Baños, y él dice que esta guerra, este conflicto que apenas estaba comenzando un día posterior a la operación especial de febrero, decía que Ucrania ya no tenía ninguna posibilidad de ganar este enfrentamiento con Ucrania, que solamente la habían orillado al conflicto, y ahora que estaba en el conflicto contra Rusia se la había dejado sola. ¿Esto por qué? Porque si bien Occidente está proporcionando las armas y los recursos para que se lleve a cabo el conflicto contra Rusia, Ucrania es quien está poniendo los soldados, es quien está poniendo a sus varones, a sus jóvenes en el frente de batalla a morir. Y para evitar esto, el mundo no está haciendo nada. El mundo, ¿dónde están las voces de paz? ¿Dónde vemos los movimientos de paz? Los pacifistas están escondidos. Los pacifistas pareciera que son los militares, y los beligerantes son los occidentales. Como vimos, una serie de expansiones que han buscado contener a Rusia, lo que han hecho es Rusia se ha visto amenazada ante esas expansiones, ante estas incursiones por parte de Rusia para hacerse de Ucrania, y Rusia sola ha respuesto, se ha visto obligada a responder. Y
con este comentario terminamos esta presentación. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y hasta la próxima. Saludos a todos.